En este momento estoy aquí en el pueblo de Cerocahui, municipio de Urique, pueblito enclavado en la barranca del Cobre. Desde aquí quiero enviarles un saludo a todos y a todas los que les interesa la palabra de Dios. Y quiero enfocarme o quiero inclinarme por el pasaje que viene en Colosenses capítulo 2 del 14 al 17, el cual dice de la siguiente manera: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. Si se fijan, aquí está hablando de sábados, no está diciendo sábado. Pero quiero iniciar con el 14. Dice: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Si nosotros vemos allá en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, del versículo 25 al 27, dice: y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardéis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí estamos viendo un rito. Si nosotros ponemos atención, allí dice que era contra nosotros. Si nos trasladamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, nosotros podemos ver lo siguiente. Dice allí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca. Fíjense bien, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testimonio contra ti. Si nos fijamos, este libro de la ley no estaba dentro del arca como las dos tablas de piedra que Moisés bajó del monte de Sinaí, del monte Horeb. Esto era lo que él escribió en un libro, y dice que estuviera allí por testigo contra ti. Estas leyes que Moisés escribió en un libro, es allí donde vienen estos sábados que nos está hablando acá en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Estas leyes que nosotros vemos allí en estos sábados, o estas comidas, y todo aquello que se menciona aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 16, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Aquí nos está aclarando, dice que es la sombra de lo porvenir. Vamos a trasladarnos a donde están esos sábados, a Números capítulo 28. Si nosotros vemos allí el versículo 16, 17 y 24, nos está hablando de comidas. Dice el versículo 16: más en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Jehová,
y a los 15 días de aqueste mes, la solemnidad por 7 días se comerán ácimos. En el 24 menciona las viandas. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Ofreceréis, además del holocausto continuo, su libación. Aquí vemos en este capítulo que habla mucho de bebidas, de las libaciones. Desde el 7 al 15, donde se fijen, allí habla de bebidas. En las fiestas, allí en el 16 nos habla de la Pascua, el 17 de los panes ácimos. 29, capítulo 29, versículo 1, nos habla de la fiesta de las trompetas. 29, capítulo 7, nos habla de la expiación. 29, capítulo 12, nos habla de las cabañas. Se me pasó el 26 de la fiesta de Pentecostés. Estas son las fiestas que ya fueron quitadas. También menciona los días de luna. Allí en el 11 dice: y en los principios de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Cada inicio de mes se celebraba los días de la luna, de la nueva luna. A estas fiestas se le llamaban sábados. Nosotros lo podemos ver allí en el capítulo 28, versículo 25. Dice: el séptimo día tendréis acta convocación, ninguna obra servir haréis. 29:7. Y el día de este mes séptimo tendréis acta convocación, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Siempre que no se laboraba, que no se hacía ningún trabajo, se le llamaba sábados, porque no se hacía ninguna obra. Por eso se le llamaba sábados. En el versículo 35 de allí mismo, del 29, podemos ver también que habla sobre lo mismo. Dice: el octavo tendréis solemnidad, ninguna obra servil haréis. Como podemos ver, estas fiestas nos lo aclaran el 39, dice: estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras solemnidades, en las fiestas, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres, para vuestros holocaustos y para vuestros presentes y para vuestras libaciones y para vuestras paces. Aún había más, pero había algunas fiestas que eran más importantes que las otras. Por eso regularmente se mencionan entre 5 y 7. Entonces, hermanos, estas fiestas, nos dice allá en Hebreos capítulo 9, del 9 al 10, que fueron impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros nos vamos allá a Hebreos, donde les estoy mencionando, capítulo 10, no me deja el aire, capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En cambio, ya del 10 en adelante, dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. En el 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ya no es necesario celebrar esas fiestas, esos sábados que comúnmente celebran, todavía lo celebra el pueblo judío. Esas fiestas ya fueron enclavadas en la cruz, pero no tiene nada que ver con el sábado semanal. Lo instituyó Dios desde la creación del mundo. Fue un día que fue hecho por causa del hombre. Muchos dicen: es que el sábado Jesucristo ya lo reposó por nosotros. Sí, Jesucristo lo reposó por nosotros, porque Él pagó nuestras culpas. Ya nosotros no llevamos ese peso encima, ya nos reconcilió ante Dios,
Nosotros ya tenemos entrada, gracias a Jesucristo, a su gracia. Nosotros podemos decir que hoy somos salvos, porque la salvación de Él es para todo el mundo, para todo aquel que desee y que crea en Él, para todo aquel que le reciba. Pero si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros no guardamos su palabra, aquel día que Él esté ante el Padre le dirá: aquí están los que tú me diste. ¿Pero quiénes, hermanos? Dice en Juan 17:6, los que guardaron tu palabra. Si yo no guardo la palabra de nuestro Dios, hago vano su sacrificio. Así que quiero decirles que para que aquel día nosotros seamos sin reprensión, es importante que guardemos los mandamientos de nuestro Dios, aquellos que fueron escritos por el dedo de Él, así como los guardó nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir sus pisadas, debemos andar como Él anduvo, para que aquel día nosotros podamos entrar por las puertas de la ciudad. Mi deseo es que Dios lo llene de esa paz que solamente Él puede dar, esa paz completa, cabal. Paz a vos.